Nos vamos con la gustada sección del Con Todo. Gracias por continuar con nosotras este martes 30 de septiembre. Pues justamente uno de los gobiernos que ha apoyado el genocidio de Israel sobre Gaza es el de Estados Unidos, el de Donald Trump. El día de hoy les vamos a presentar por qué algunas voces lo señalan como autoritario y de censura a los medios de comunicación de allá. Vamos pues con el Con Todo. Bueno, mientras seguimos pendientes de esta transmisión completamente en vivo de las embarcaciones de la flotilla rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria a los palestinos, vamos a hablar de cómo no solo en este segundo mandato, sino desde el primer mandato, Donald Trump ha pues pisoteado la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que justo garantiza libertad de expresión y libertad de prensa. Él ha tratado de calificar a los discursos críticos, a los reportes que él califica como negativos, como discursos de odio o de fake news, precisamente para argumentar por qué los ataca y por qué los cuestiona. Quiero que escuchen lo que declaró el 19 de septiembre, el viernes 19 de septiembre, desde la oficina Oval. Estaba ahí la prensa, le preguntan sobre el caso del programa del comentarista Jimmy Kimmel. Estaba pues justamente en boga la autosuspensión, como Disney Channel decidió autocensurar este programa luego de que hubo declaraciones sobre el activista y el influencer ultraconservador Charlie Kirk, asesinado hace unas semanas. Le preguntan sobre esto y él asegura: yo soy un firme defensor de la libertad de expresión. Luego agrega: los canales, los medios de comunicación, que además subraya que justo tienen concesiones del gobierno de Estados Unidos, publican noticias negativas sobre su mandato, dice, a pesar de que ganó las elecciones de 2024. Y escuchen lo que dice: convierten cualquier noticia positiva en algo negativo. Yo creo que eso es realmente ilegal. Escuchemos esto que dijo el 19 de septiembre. The stories are 90, they said 97% bad. So they gave me 97. They'll take a great story and they'll make it bad. See, I think that's really illegal, personally. You can't have a free airwaves. You're getting free airwaves from the United States government, and you can't have that and say, and somebody that just won an election, and I had to go through this during the election. I think it's a miracle that I can win. When 97% of the stories on the networks are bad, or whatever it may be, whether it's 89, it doesn't matter, it's a tremendous number. You know it, you report it all the time, and it changes. But when you have that kind of a negative reporting, fake negative reporting, when they take a great story and they make it into a bad story constantly, that's what they do. Look, 60 Minutes took Kamala's answer and they threw it out and they gave her a different answer so that she sounded competent. When things like that happen, George Slopadopoulos from your network, right? George Slopadopoulos had to pay $16 million to me because of what he said. And that's ABC. You had to pay more than that. Your network had to pay more than that. So I think it's very sad. But I think that reporting has to be at least accurate to an extent. Bueno, imagínate, Mon, que tú eres reportera, estás enfrente del presidente de los Estados Unidos, trabajas para la cadena ABC, una cadena que fue denunciada por Donald Trump en su momento, y que te dice: por cierto, tu cadena me pagó tantos millones de dólares. Vamos a hablar de cada uno de estos casos. El último, como les decía, fue el del comentarista Jimmy Kimmel, cuando comentó sobre el influencer ultraconservador Charlie Kirk. Por eso la cadena ABC decidió suspender el programa por unos días, porque la Comisión Federal de Comunicaciones, como su IFETEL, amenazó con revocar la licencia de transmisión de toda la compañía de Walt Disney, a la que pertenece la cadena ABC, al que le dijo: tu cadena me tuvo que pagar, pero eso fue por otro caso. Consultando justamente pues análisis de observadores,
te enseñaba Mon, en la Gaceta de la UNAM citan a Estefanía Cruz Lera. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Considerando este último caso del comentarista Jimmy Kimmel, pero también sumándole el caso de la agencia Associated Press, que la vetaron por el tema del Golfo de México, que se negó a ponerle Golfo de América, el tema de la cadena CBS Paramount por la entrevista editada a Kamala Harris, The Wall Street Journal demandado por publicar sobre la lista de Epstein, y también recientemente, de hecho ayer, YouTube le tuvo que pagar otros millones de dólares al presidente de Estados Unidos por haberle quitado su canal de YouTube en 2021, pues en medio de todas las fake news sobre el asalto a Capitolio. Este canal ya regresó en 2023, pero esta es captura del día de hoy y ya casi no lo utiliza. Bueno, recuerden que tiene su propia red social. Bueno, todos estos casos para la investigadora, por supuesto que son actos de censura y autoritarismo. Le pregunta en la Gaceta UNAM sobre la falta de contrapeso a estas denuncias y demandas millonarias contra la prensa estadounidense. Dice que ni el Partido Demócrata ha tenido una estrategia unificada que convoque a la opinión pública a frenar este comportamiento del presidente de Estados Unidos, es decir, por parte del otro partido no tienen oposición, pero dice la especialista, recordemos que la única que puede contener a un líder autoritario es la propia sociedad civil organizada, con procesos de rendición de cuentas y con la evidencia de que este tipo de prácticas representan un peligro para el proceso democrático en general. En pantalla estamos viendo la vez que se organizaron en el Día de No Reyes, justo el cumpleaños de Donald Trump, a la par de que él se autoorganizó un desfile militar. Un montón de estadounidenses salieron en varias ciudades de los Estados Unidos para decir que no querían a un rey en el gobierno. Bueno, también este tema de la presión, por decirlo de alguna forma, a la prensa ha venido de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Acuérdense que desde que empezó su gobierno en enero pasado, quitó a varios reporteros que durante años habían estado en la primera fila de la sala de prensa y colocó y priorizó a los influencers, a los podcasteros afines al movimiento MAGA. Uno de estos podcasteros pues justamente era Charlie Kirk. Y después vetó a los reporteros de la agencia estadounidense Associated Press. Ya no pueden cubrir en el despacho Oval ni tampoco cubrir en el avión presidencial, porque pues justamente la agencia se negó a llamar Golfo de América al Golfo de México. A pesar del fallo de un juez federal el 9 de abril que exigía al gobierno de Trump restablecer el acceso de la agencia de noticias, la Casa Blanca continuó restringiendo el acceso, o sea, ignoró una orden judicial. Luego, las demandas millonarias, vamos una por una. Por ejemplo, demandó Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y también magnate, a Paramount, empresa matriz de la cadena CBC, que editó una entrevista de la entonces candidata Kamala Harris y, como decía en el audio que escuchamos del 19 de septiembre, a consideración de Trump, esto la benefició a ella cuando era candidata presidencial y lo perjudicó a él cuando él contendía por la presidencia. Entonces los demanda y en julio tuvo que pagar CBC $16 millones y además esta observación la resalta Reporteros Sin Fronteras, un acuerdo que allanó el camino para que David Ellison, cercano al presidente, asumiera el control de pues, precisamente la cadena CBS y de Paramount en general, algo que pues justamente es ir poniendo amigos para que no le peguen. En el caso de Epstein, el señalado de liderar una red de trata sexual de menores, Trump demandó también al diario The Wall Street Journal. Este diario es uno de los que más estuvo investigando y publicando documentos sobre pues la posible relación de Trump, pero sobre todo la cercanía que tenían ambos, Epstein y él, en los 90. Estas son palabras de Clayton Weimers, director de Reporteros Sin Fronteras en los Estados Unidos. Trump ha complementado años de ataques verbales, sobre todo en su primer mandato, ataques verbales contra periodistas, esto a nivel discursivo. Ahora lo ha complementado con medidas concretas destinadas a restringir la labor de los medios. La principal, pues, estas demandas millonarias. Por ejemplo, también me llamó la atención y que, por ejemplo, si tú eres periodista y mandas un correo a la Casa Blanca, pero te presentas
con pronombre de género, algo que pues ellos consideran woke, progresista y demás, no te contestan. Y también en términos generales el gobierno ha eliminado frases y expresiones clave que considera progresistas. Bueno, ahora lo de YouTube, esto fue apenas ayer. YouTube pertenece a Alphabet de Google y tuvo que desembolsar $24.5 millones tras ser demandado por Trump debido a la suspensión de su cuenta luego del ataque al Capitolio. Luego me da risa para dónde van a ser estos $22 millones. De los 24 que pagó YouTube a Trump, $22 millones serán destinados al Trust for the National Mall y a la construcción del Salón de Fiestas de Estado de la Casa Blanca. Ahí está el canal de Donald Trump, regresó en 2023. Luego, también a grandes magnates de la tecnología, demandó en su momento a Meta, Facebook, WhatsApp y Instagram de Mark Zuckerberg, y también a Twitter cuando no pertenecía a Elon Musk, por la misma razón de que lo empezaron a censurar cuando empezó a emitir muchas fake news en este tramo en que no fue presidente, entre el 2017 y 2024. Meta acordó en enero pagarle $25 millones tras suspenderle su cuenta de Facebook, y también X acordó pagarle 10 millones. Bueno, no hice la suma, pero pues ya van bastantitos millones que ha recibido a partir de presionar y censurar a la prensa, porque él dice que es ilegal publicar reportajes que cuestionen su gobierno, porque él ganó las elecciones. Y también cuestionó que se publiquen estas encuestas que están demostrando ya que incluso simpatizantes de MAGA ya están rechazando su gobierno. Pero acuérdense que a la par de que tuvieron que pagar millones de dólares tanto Meta como YouTube, sus propios directores, hablo de Sundar Pichai de Alphabet, o sea YouTube, y Mark Zuckerberg de Meta. ¿Se acuerdan de esta imagen de cuando está tomando posesión y están atrás personas? Bueno, estas personas eran Mark Zuckerberg, Pichai y Elon Musk, es decir, se sometieron a él. Incluso Meta borró los verificadores de datos tras acusarlos de sesgo ideológico y censura, una idea que ha repetido mucho los trumpistas. Y ya por último la ABC, que era la que también se burló en estas declaraciones del 19 de septiembre, ABC News acordó en diciembre pagar $15 millones para la biblioteca presidencial de Trump por una demanda por supuesta difamación sobre la afirmación del presentador George Stephanopoulos, que era del que hablaba en la Casa Blanca, presentador de ABC. Bueno, dijo algo sobre el caso de la escritora Jean Carroll. Este caso es muy interesante, porque ella demanda a Trump por agresión sexual en los 90. Entonces todos los seguidores de MAGA pues la han estado acosando muy horrible en las redes sociales. Pero a nivel real, un tribunal federal de apelaciones ratificó el 8 de septiembre el fallo de otro jurado civil de que el presidente Donald Trump le debe pagar $83 millones a Jean Carroll por sus repetidos ataques en redes sociales y declaraciones públicas contra la columnista después de que justamente lo denunció de agresión sexual en la década de los 90. Es el único caso que ha perdido respecto a pues cómo todo el aparato del Estado estadounidense ha beneficiado al presidente, magnate y presidente, que se enoja si lo cuestionas con reportajes. Sí, que también cobra o pide estas multas millonarias a las empresas de redes sociales, ¿no? Ya nos decías el pago más reciente a Alphabet de YouTube. Uh-huh. Pero sí es importante recordar que ahora los vemos ya más cercanos a Trump. Sí, sometidos, pues. Sí, tú lo dijiste mejor. Pues es que literal les ha costado dinero. Aunque bueno, también hacían la comparación, por ejemplo, YouTube desembolsó $25 millones respecto a los billones que gana. Pero pues aún así es una forma de presionar que no se había visto, al menos en los Estados Unidos, porque en otros países Reporteros Sin Fronteras pues hace la equiparación, por ejemplo, con Nayib Bukele en El Salvador y con también
mandatos de otros países de Europa del Este, donde también han recurrido a ese tipo de tácticas autoritarias y de censura a la prensa de esos países. Y acá nos dejan comentarios sobre este recuento que nos traes, Dul. Gerardo Meléndez nos dice, si Trump pagara por tanta mentira que dice, ya estaría en la ruina. Carlos Robles, la comunicación es una parte central en el ejercicio del poder. Bueno, pues sí, es que es un ejemplo lo que ha hecho Donald Trump, pero que como dices, pues también se ha replicado en otros países. Pues ahí estamos. A ti se te había ocurrido hacer esta recopilación y aprovechamos porque ayer YouTube precisamente fue un caso más dentro de todas estas series de censura y autoritarismo. Pues si me permites, vámonos pues al cierre.